Verónica, fíjense que es un personaje interesante, un personaje en el buen sentido de la palabra, por supuesto, y en el malo podría ser, porque digo, las grandes novelas de qué se hacen, de personajes feroces, ¿no? Ella está trabajando con un grupo que a mí me llamó la atención, y me pregunté qué será. Bueno, uno aprende todos los días, la verdad, pero ¿qué será esto? Y tiene un grupo que se llama Mujeres Unidas y en Paz. Y ya sonaba medio estratosférico, ¿y qué será esto? Bueno, y ella me estuvo explicando la problemática que tienen las mujeres con otras mujeres. Es decir, no es con los hombres, ya lo dejamos de lado porque más golpes no les pueden dar. Pero es mujeres contra mujeres. Y efectivamente me explicaba Verónica que existe una tremenda agresión y ferocidad e incomprensión entre ellas con respecto a muchísimas cosas. Entonces han fundado una asociación que se dedica a tratar de esclarecer la situación y supongo que con el tiempo conseguir algunos resultados, o por lo menos darle información a la gente que no estaba enterada y explicar por qué pasan esas cosas, ¿no? Bien, tiene un currículum interesante. Ella es de la Universidad del Valle, ¿verdad? No, se llama Unigea. Ah, sí. Es que no me dejaron aquí. Pero, si bien no tiene muchas publicaciones, ha trabajado intensamente en esta asociación. Y vamos a darle el comienzo a Verónica, a ver qué... Muy bien, bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo de levantarse tan temprano el domingo y venir a acompañarnos. Muchas gracias a la Casa León Trotsky, a la Asociación AMAR, a los profesores, a todos los compañeros del taller de autobiografía y por supuesto al doctor Quirarte, que nos da con su narración una perfecta entrada porque nos narra un poco acerca de la relación entre su mamá y su suegra, y la suegra, ¿no? Una relación complicada, que es más o menos de lo que habla Mujeres Unidas y en Paz. El tema es por qué hablar de una autobiografía femenina. Y bueno, me parece en primer lugar que se vuelve necesario en la medida que la historia de los hombres es la historia de la humanidad. Mientras que la vida de las mujeres permanece en la invisibilidad, ya que se percibe como lo dado, lo natural, y es necesario visibilizarnos, hacer ruido, levantar la mano para validar nuestra existencia. Cierto es que durante cientos de años se nos mantuvo alejadas de los libros, de la escritura y del conocimiento, pero hoy esa prohibición no existe más y se convierte en un tema vital la práctica de la escritura para las mujeres con fines muy diversos. Yo propongo aquí la revisión personal y casi terapéutica del pasado, con el ambicioso fin de mejorar la calidad de las relaciones entre mujeres, de la vivencia sororal y del cambio de paradigmas. La vida de las mujeres y sus modos de relación importa, al menos a nosotras debiera importarnos. El taller de autobiografía que imparten los profesores, del cual formó parte, me ayudó a reorganizar el pasado a partir de la visión panorámica que proporciona la distancia temporal, y con ello surgieron montones de dudas. Preguntas del tipo, ¿cómo fue que un día me encontré siendo lo que no quería ser? Una réplica de mi madre, escuchándola hablar a través de mi voz, reviviéndola en mis actos y sufriéndola por su inevitabilidad silenciosa, pero contundente. ¿Cómo aprendió ella esa amorosa enemistad que impregnó la relación con su madre y su única hermana, que después ella nos enseñó a mi hermana y a mí? Las siguientes preguntas no fueron más sencillas. Comencé a pensar en cómo nos hablamos las mujeres, qué nos decimos de nuestras vidas, específicamente cómo aprendí los no escritos mandatos de género, y después cómo los he transmitido a mis hijas, desde el ejemplo y con las palabras. Un ejemplo que me viene de momento es la transmisión de la culpa, o lo que Marcela Lagarde llama el sistema de la culpa, y en cómo lo vamos repitiendo de generación en generación de forma tan eficaz que una vez instalado en el marco moral de las mujeres no necesita una voz ajena, sino que somos nosotras desde nuestro interior quienes nos autolimitamos.
quienes nos castigamos por no cumplir los mandatos de entrega, desinterés, abnegación, humildad, etcétera, con los que en mayor o menor medida nos han educado. Y aquí hago una breve referencia autobiográfica. Les cuento que cuando yo era novia del papá de mis hijas y estaba locamente enamorada, porque las mujeres somos todo amor, un día él me preguntó si era virgen. Estoy evocando ahora que en ese momento tragué saliva. Sí, tragué saliva y sentí cómo se aceleraba mi pulso. El corazón parecía que iba a reventarme el pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas imposibles de contener y comencé a temblar por el miedo de perder a aquel mujeriego que, sin pena ni más vergüenza, me pedí explicaciones de algo que ni era de su incumbencia ni estaba en posición moral de exigir, pero que sin embargo me colocaba por medio del mencionado sistema de la culpa en la silla del acusado, donde yo, sin que nadie me lo pudiera, me había colocado involuntaria pero irremediablemente, con el resultado previsible del reproche, la violencia y la amenaza nunca cumplida pero latente del abandono. El príncipe azul amenazaba con dejarme. Viví al menos 8 años de castigo, de cruel silencio y anulación cada vez que el injusto tirano recordaba mi pecado, hasta el día en que, harta de la ridícula situación, exigía a gritos y con llanto el perdón o el abandono. Mi madre fue acusada injustamente del mismo pecado y pagó su sentencia durante 20 años, hasta la muerte de mi padre, que toda su vida le achacó amantes imaginarios a causa de sus celos enfermizos. No pondré atención acá. No me quiero ir por el tema de la naturaleza femenina, sino a la reveladora frase de Simone de Beauvoir, que me parece mucho más real. No se nace mujer, nos dice ella, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica de femenino. Fin de la cita. Ser asignadas mujeres nos delimitan. Nos delimita el comportamiento, las relaciones filiales, las erótico-afectivas y hasta las laborales, así como la forma de pensar, comportarnos y hablar. El profesor Clark afirma, y yo concuerdo, que la autobiografía no constituye una venganza o un ajuste de cuentas de tinte condenatorio con sentencia inapelable que separa a los buenos de los malos. Tampoco es un acto reivindicatorio que valide o justifique nuestros vicios o problemas emocionales, ya que no se trata de venganzas ni de justificaciones. De lo que se trata mínimamente es de explicarme las razones de algunos comportamientos maternos y personales, e idealmente para modificar los modos de relación entre mujeres, ya sea con las cercanas que pertenecen a mi círculo fraternal, familiar, o con las lejanas a las que me unen incidentalmente motivos laborales, escolares o circunstanciales, para construir con ello nuevas formas de relación de todo tipo, que promuevan la asociación y el respeto por las diferencias, que eliminen la segregación y el doble mensaje que nos vulnera tanto. Salir del rol de víctimas es dejar de ser niñas, princesas en peligro, débiles y dependientes, es renunciar a la minoría de edad del supuesto eterno femenino para crecer, y crecer es responsabilizarse. Para ello es indispensable el acto de la remembranza, que implica un análisis y una deconstrucción. Se analiza la situación evocada en búsqueda de los factores concomitantes, lineales y transversales que rodeaban aquel suceso. Quiero decir que se hace un análisis histórico previo en busca de las razones, un pretérito del pasado, ahora me explico, un doble movimiento que explique por qué pasó lo que pasó con el resultado subsecuente. Lo que quiero decir es que para revisar mi pasado femenino necesito conocer la vida de mi madre, y hay quien plantea que se necesita revisar hasta 6 generaciones previas para ir conociendo. Creo que tú fuiste quien lo dijo ayer durante tu presentación y me quedó muy grabado, perdón. Para poder conocer un poco de mi historia y entonces darle sentido a mi propia vida, perdón. Bueno, pues entonces esta es la situación necesaria para entender las circunstancias previas y cómo ella aprendió el trato y el famosísimo lenguaje femeninos. Desde lo socialmente deseable, lo que nos piden como generosidad, abnegación, cuidado, resistencia, hasta lo socialmente reprobado, como el chantaje, el chisme, la hipocresía o el sarcasmo, por poner algunos ejemplos de trato femenino.
Todo ello con el fin de lograr la deconstrucción que nos empodere o reafirme, ya que mínimamente debemos ser conscientes de la forma en que hemos sido educadas para competir y enemistarnos con las demás. Para llevar a cabo ese análisis, la transmisión oral no basta, no es suficiente. Se dice de nosotras que hablamos demasiado, que no paramos, y con ello no hemos cambiado nada, o muy poco. La organización del universo interior, volcado en una hoja en blanco, nos permite hacer luz en la oscuridad de las emociones, tradiciones y creencias, y potencialmente nos puede ayudar a darnos cuenta y efectuar cambios para mejorar el ser en constante evolución que somos y las relaciones que mantenemos. Mi hipótesis, la hipótesis de Mujeres Unidas y en Paz, es que la violencia entre mujeres es la puerta de entrada a muchos tipos de violencia de género, porque nos separa por medio de la desconfianza y la competencia, nos aliena por la exigencia de la belleza, la dependencia afectiva y económica y la eterna insatisfacción con lo que somos. Además, nos opone por los pequeñísimos cotos de poder con que nos premia el sistema patriarcal y lo que es peor, es que la violencia entre mujeres se mantiene viva y actualizada al servicio de un sistema con la voluntaria y orgullosa participación de las mujeres, que de forma inconsciente pero contundente e inexorable, nos hemos vuelto las carceleras, vigías y capataces del comportamiento de las demás, empezando por nuestras hijas. Búscate un hombre que te cuide, les decimos, uno que te respete, uno que te mantenga, como si todo eso tuviera que venir de fuera y nada pudiéramos generar por nosotras mismas. Decimos con palabras o con ejemplos a nuestras hijas todo esto, colocándolas en la incapacidad. No quiero que se malinterprete la necesidad de visibilizar la violencia entre mujeres como una intención de quitarle responsabilidad a los hombres violentos y el merecido castigo por sus actos, no. Eso sería tanto como quitarle responsabilidad a los nazis durante el Holocausto, nunca. Lo que sí quiero que quede claro es que lo que no se nombra no existe. Y al no existir, no lo puedo erradicar. Los procesos terapéuticos, yo soy terapeuta, eso no lo dije al principio, pero bueno, los procesos terapéuticos son muy claros en ese sentido. Es hasta la identificación del problema que se puede tomar una postura, nunca antes. De lo que deviene que si no puedo identificar la violencia entre mujeres, no la puedo eliminar, es imposible erradicarla. Por ello es indispensable la taxonomía de los distintos tipos de violencia que ejercemos con el fin de lograr su erradicación, y para ello la autobiografía nos proporciona una oportunidad única de llevar a cabo un ejercicio de honestidad, responsabilidad e idealmente modificación. Pero si esto fuera demasiado, con la identificación ya llevamos medio camino andado. Del análisis del pasado puede resultar que nos sintamos frustradas, tristes o enojadas al encontrar que podíamos hacer algo que no hicimos, que nos faltó fuerza, arrojo, carácter, etc. Y eso tiene un vínculo directo con el género, porque la resignación, minimización de las capacidades, inocencia, abnegación voluntaria, indefensión aprendida, etc., conforman la educación tradicional en que crecemos y merecen una revisión personalísima que abone el terreno de la individualidad, de la unicidad tan deseada para los hombres y tan criticada para las mujeres. Es decir, que mientras a ellos durante la crianza les enseñamos a ser únicos, triunfadores, valientes y aventureros, a ellas les enseñamos a pasar desapercibidas, a comportarse como niñas buenas, a hablar bajito, a no notarse y a fundirse con un todo que nos abarca y nos anula irremediablemente. Existen muchos tipos de biografías y muchas mujeres que han escrito sus vidas con una nueva mirada que trasluce un deseo incesante de resignificar su dolor, lo cual no implica un intento de mentirse a sí mismas ni al mundo, sino de rehacerse o reconfigurarse, no siempre de forma voluntaria y directa, pero sin poder evitarlo. Las mujeres plasman su paso por la vida a través de su obra. Algunos de los casos podrían ser Sor Juana o Frida Kahlo, Nelly Campobello. Hay un pasaje del libro Cartucho de Nelly Campobello en el que ella va narrando cómo ocurría la vida durante la Revolución, y cómo su mamá
se la pasaba corriendo de un cuartel a otro para conseguir salvoconductos, perdones, para conseguir que las monjas atendieran a los heridos. Una mamá entregada, una mamá que siempre tenía comida en su mesa para todos los soldados, para toda la gente que sufría, una mamá que era mamá del pueblo prácticamente. Toda la literatura y el arte en general son de alguna manera autobiográficos, aunque los escritores y artistas traten de tomar distancia de su hijo retorcido, de su Frankenstein expuesto, cuando es únicamente a partir de la interpelación del pasado sin flagelo que se llega al reconocimiento de las ganancias, de las fortalezas, de las cualidades desarrolladas o tan solo de la capacidad de sobrevivir a tanto dolor y tanto peligro. No se puede ser objetivo al narrar la propia vida, es cierto, pero la falta de rigor histórico no se opone a la transparencia de las emociones revividas, que al final son lo que queremos observar, delimitar y modificar. Las emociones pasadas no necesariamente se corresponden con las presentes, también es cierto, pero al fundirse nos reconfiguran, nos enriquecen si logramos salir de lo que Verónica Mastretta ha llamado la cofradía del sagrado reproche. Ese vicio tradicional entre los mexicanos, sobreutilizado para las mujeres, con el que se cobran cuentas antiguas, eternas e impagables, que se actualizan con los sufrimientos diarios. Aquí tengo una cita de Marco Glantz en sus genealogías, que narra un poco de la relación de su madre con su abuela paterna, es decir, con la suegra. Dice, la abuela, dice mi madre, era maravillosa. Y está hablando de su suegra, Cuando llegó a Estados Unidos, viajaba de un lado a otro para ver a sus hijos y no sabía ni una palabra de inglés, lo que no hace una madre por sus hijos, ¿no? Llevaba apuntado en un papel todos los datos, los enseñaba y recorría los 4 puntos cardinales para visitarlos. Ella quiso mucho a tu mamá, dice Nucia, mi hermana, con un tono melancólico. Sí, la quise mucho yo también, contesta la madre. Era una mujer excelente, nunca trataba de molestar, ayudaba siempre, nunca intervenía para mal, siempre en buen sentido, y cierra. Todo lo contrario a una suegra, que las suegras son las brujas, ¿no? La memoria no solo es la conservación del pasado, es sobre todo una proyección al futuro, una revisión del bagaje de lo aprendido, de la sobrevivencia que nos sirve como cámara de eco que reverbera vibrando hasta el presente, proyectando su influencia hacia el futuro. Esta cámara de eco, como la llama Rosa Beltrán, delimita los conceptos, capacidades y anhelos de las mujeres. La autobiografía femenina constituye una maravillosa oportunidad de salvarnos a nosotras mismas, que hemos sido la heroína de nuestra historia, y a las mujeres que nos han acompañado. Vale la pena escarbar en el recuerdo para rehacernos con nuestras partes rotas en la construcción de algo más bello, más fuerte y más libre de mandatos de género. Si lo conseguimos, si logramos un discurso distinto de la feminidad, estaremos abonando el terreno hacia una fraternidad, libertad y autonomía desconocidas, pero deseables en nuestro camino hacia la equidad y el respeto. Me despido con un par de frases de la escritora y poeta Mariana Bernández, que me parece que reflejan la intención de la autobiografía femenina. El texto deberá basar en su vocación la fugacidad del instante, reverberar en su significación. De lo contrario, se borrarían las orillas de lo que le hace perdurable. No sé si el escritor sea obsesivo, pero si asume su compromiso, comprende que a través suyo se prolonga la historia milenaria de las palabras. Pulir, bruñir, sopesar sus expresiones parte de su orfebrería. Quien pronuncia, y yo añadiría que quien escribe, abre paso a la realidad. Muchas gracias.